Bueno, pasamos a reglas de derivación. Insisto, siempre suelo hacer unos ejercicios aplicando la derivada a partir de la definición, que no tenemos tiempo este curso, ¿no? Vamos a empezar por las funciones más sencillas. Bueno, lo primero, en toda la tabla que tenéis en los apuntes, yo nada más que he cogido la parte que me interesa ahora mismo. O sea, vamos a ver que la derivada de la función constante, f de x igual a un número, siempre es 0. La derivada de la función identidad, f de x igual a x, es 1. La derivada de la función potencial, x elevada a cualquier número, a cualquier exponente, es el exponente por la base elevada al exponente menos 1. Y la derivada de una función irracional, bueno, podéis aprender esta fórmula, pero es más fácil si la ponemos como, si escribimos esto como x elevado a 1 partido por n, pues podemos aplicar esta formulita y nos ahorramos de memorizar otra, ¿no? Pero, como queráis. Si no, sería 1 partido por el exponente que multiplica a la raíz enésima del radicando, la base del radicando elevada al exponente menos 1. Hay que distinguir cuando, es muy importante que empecemos con esta distinción, cuando la función es simple, o sea, cuando estamos trabajando solo con x o sus potencias o lo que sea, o cuando trabajamos con función compuesta, cuando trabajamos con funciones de x, ¿vale? F de x, que puede ser, que os digo yo, 2 más x, puede ser x al cuadrado. Con ese tipo de funciones compuestas, entonces tenemos que aplicar estas fórmulas que tenemos aquí. Es una aplicación de la regla de la cadena que os presentaré más adelante, ¿no? Si yo tengo, es igual la fórmula, observad que es exactamente la misma, de x, en vez de x elevada a f elevado a, y aquí es lo mismo, cambiando x por f, lo mismo que tenéis aquí en amarillo, pero tenemos que añadirla por la coletilla de la derivada de la función f. Lo veremos luego, esto es aplicar la regla de la cadena, lo veremos en ejercicio un poquito más adelante, cuando hagamos lo simple. Lo mismo ocurre en las otras fórmulas, ¿no? Pero primero, función simple, insisto, es la función identidad. Lo podemos tratar como la función identidad, como la x, y si es función compuesta hay potencia, suma, seno, coseno o cualquier función de x. Bien, entonces, ¿quién será la derivada de x a la sexta? Si observáis esta primera derivada que tenemos aquí, x a la sexta, estamos hablando de una función potencial, x elevado a n, ¿no? En este caso, a es 6, ¿no? ¿Quién será f' de x? La fórmula tengo que saberla y sería, lo pongo aquí arriba, a por x elevado a menos 1. Como a hemos visto que es 6, pues ¿quién será? 6 por x elevado a menos 1. O sea, la derivada de x a la sexta sería 6 por x a la quinta. ¿Vale? Así de sencillo derivar las potencias, ¿no? ¿Quién será la derivada de la raíz cuadrada de x al cubo? Yo las raíces suelo escribirlas como potencia de exponente fraccionario, ¿no? Sería x elevado a 3 medios. Aquí no he derivado, aquí simplemente he escrito la raíz como potencia de exponente fraccionario. A partir de aquí, ¿quién será f' de x? Pues vuelvo a interpretar mi formulita de la derivada de la función potencial, esa que en marrón está señalada arriba. Este sería mi a, ¿no? Sería x elevado a. Y para interpretarla sería a por x elevado a menos 1, ¿no? Pues esta derivada, ¿quién va a ser? A hemos quedado que es 3 medios, pues 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. Y ya pues puedo ponerlo de una forma un poquito más presentable si quiero, ¿no? 3 medios por 3 medios menos 1 sería 3 menos 2 partido por 2, sería 3 medios por x elevado a 1 medio. Si queréis, 3 raíz de x partido por 2. Pues esta sería la expresión de la función derivada de la raíz cuadrada de x al cubo. Si hubiésemos hecho la formulita de la irracional, hubiéramos tenido lo mismo, hubiéramos tenido que racionalizar, pero bueno, se puede hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, para f de x me voy a adelantar un poquito, ahora vuelvo, y vamos a hablar un poquito de las reglas de derivación, ¿no? La regla de derivación, la derivada en la suma y en la resta se comportan, y el producto por un número es muy sencillo, ¿no? Estas son reglas que, digamos, son las que nos parecen
bastante inmediata, bastante lógica, ¿no? La derivada de la suma de f más g es la suma de las derivadas. Lo mismo ocurre con la derivada de la recta, la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas, y la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Estas son bastante lógicas. Se complica la cosa con el producto y el cociente. La derivada del producto no es el producto de las derivadas. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo, como tenéis en esa fórmula. Y la derivada del cociente, bueno, se puede deducir también sin problema a partir del producto, pero es más fácil de memorizar, ¿no? Como veis ahí, ¿no? Es casi igual que la del producto arriba, cambiando el más por el menos, y hay que dividir por la de función sin derivar, la del denominador al cuadrado, ¿no? La derivada del cociente, entonces, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo ello lo dividimos por el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Estas reglas van a aparecer muchísimo. Y por último, veremos la derivada de la función compuesta, lo que se conoce como regla de la cadena, que es la que nos permite deducir la segunda parte de la tabla de derivadas que veis ahí, ¿no? La derivada de g de f de x, recordad que esto es una composición de funciones, es la derivada de g evaluada en f de x por la derivada de lo de dentro, por f' de x. Esto ya nos hartaremos de hacer ejercicio. Bueno, pues entonces aquí lo primero que voy a escribir, estos 3 a la quinta, las voy a escribir esta derivada en forma fácil de manejar. Es una constante que es el 3, no tiene x, por x a la quinta la escribo como x elevado a menos 5, porque no la voy a tratar como un cociente, teniendo esa fórmula que es un poquito más larga, aunque la manejaremos sin problema, ¿no? Entonces, ¿quién será la derivada? Recordad, derivada de una constante por una función, un producto por un número, derivada del producto por un número, que es esta, ¿vale? Es el número por la derivada de la función, ¿vale? Esto será 3 por la derivada, lo voy a escribir como d mayúscula, de x elevado a menos 5, ¿vale? Derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. ¿Y quién es la derivada de x menos 5? Ya que está la x sola. La derivada de x elevado a menos 5, recordad por aquí arriba, mi a lo tengo que localizar, mi número a sería el menos 5, recordad que era a por x elevado a menos 1, ¿vale? El 3 lo voy arrastrando, esto sería el 3 que no lo voy a derivar, multiplicado por a que es menos 5 y por x elevado a menos 5 menos 1. ¿Vale? Saberse la fórmula y saber dónde tengo que colocar cada cosa. Recordad cómo se multiplicaban números y letras, números con números, letras con letras. 3 por menos 5 es menos 15, por x elevado a menos 5 y menos 1, que es menos 6. Si lo quiero poner un poquillo más decente, menos 15 partido por x a la sexta y acaba la derivada. ¿Vale?